Y comenzamos. Ya. Bueno, lo que estaba comentando recién eran estos consumidores de oxígeno, que bien ya ustedes comentaron que cada vino va a tener su cualidad o su característica y sus consumidores. También vimos la importancia de tener una carga fenólica alta para que el vino no se eche a perder, porque si no me empieza a sobrar oxígeno. Y también vimos la importancia de la temperatura y de la turbidez dentro de la aplicación de oxígeno, siendo la temperatura ideal. ¿Se acuerdan qué temperatura es la ideal para aplicar oxígeno? Que es la misma temperatura que se ocupa para la sala de barrica. Entre 13 y 17. Ya, 13 muy bajo. Estamos hablando entre 16 a 18. Ese es el rango. Siendo igual 13 correcto, pero 16 a 18 es lo correcto. ¿Ya? Bajo 16 ya empiezan a bajar mucho las temperaturas y te puede empezar a sobrar oxígeno. Y sobre 18 son muy altas las temperaturas y las reacciones se vuelven muy rápidas. Es decir, no le dais tiempo al vino para que se junte y empieza a oxidarse anticipadamente. ¿Ya? También vimos que durante la fermentación alcohólica, la aplicación de oxígeno lo que busca es mejorar la fermentación alcohólica por efecto directo de la viabilidad de las levaduras. Es decir, que las levaduras resistan más al medio alcohólico que la va a empezar a rodear de a poco a medida que continúa la fermentación. Si nosotros logramos, a través del oxígeno, ¿cierto?, engrosar y hacer que esa membrana o esa pared celular sea más resistente y menos permeable, la levadura va a durar más tiempo dentro del vino sin morir y es posible que la fermentación ocurra, ¿cierto?, de buena manera. Es decir, que termine la fermentación alcohólica, que exista un completo consumo de azúcares, ¿ya? Así que eso es como lo primero, ¿ya? Y esto se hace a través de la microoxigenación, ¿ya? Ahí está lo mismo que le estaba comentando. Durante la fermentación alcohólica, acelerar el crecimiento y reproducción de levadura, aumentar la resistencia de la membrana celular, aumentar el rendimiento de la fermentación, ya que va a consumir mucho más azúcares porque van a haber levadura hasta el final del proceso, y disminuir los tiempos de fermentación y reducir las reacciones secundarias indeseables. Es decir, que las fermentaciones sean mucho más exactas, que van a durar menos porque las levaduras van a ser más eficientes en su transformación de azúcar en alcohol. ¿Ya? ¿En qué momento se agregaba oxígeno durante la fermentación alcohólica? Ya lo vimos, según esto, que al inicio no era necesario porque todo el proceso de molienda de despalillado agrega mucho oxígeno y está saturado de oxígeno. Entonces, antes de inocular, no es necesario agregar más oxígeno del que se produce por la molienda, por el despalillado y por todas las roturas de uva que uno hace cuando saca el escobajo y todo eso. Pero una vez que entra la inoculación y empieza la fermentación alcohólica, en la densidad entre los 1060 y 1070, cuando están full la levadura funcionando, reproduciendo y comiendo, es importante reforzar esa explosión de multiplicación de levadura con un poquito de oxígeno, ¿cierto?, en ese instante, que sería más o menos los 2/3 de fermentación. Y el otro momento importante para agregar oxígeno es al final, bajo los 1000 de densidad, cuando la levadura ya está medias muriendo o están medias débiles, como reforzar que estas últimas levaduras que van quedando aguanten todo el proceso y terminen de fermentar la uva, ¿ya? Lo otro que habíamos comentado, que después de la fermentación alcohólica, cuando nosotros después podemos agregar oxígeno, es antes de la fermentación maloláctica y después de la fermentación maloláctica, ¿ya? Pero nunca hay que agregar oxígeno durante la fermentación maloláctica porque están funcionando muchas bacterias en ese momento. Y esas bacterias podrían aumentar la acidez volátil, es decir, que se empieza a vinagrar el vino por el oxígeno que le vas a agregar mientras estén funcionando. Entonces, las aplicaciones de oxígeno son en fermentación a los 1070, 1060, bajo los 1000 de densidad, antes de fermentación maloláctica,
Y después de fermentación maloláctica, cuando ya tú sabes que la fermentación maloláctica está terminada, y sulfitaste la cuba como vino bruto terminado. ¿Ya? Cuando uno agrega oxígeno antes de la fermentación maloláctica, aumenta el color, aumenta la astringencia, se eliminan los caracteres herbáceos, si es que está la uva verde, y se produce un aumento del volumen en boca. Es decir, como que uno empieza a armar el vino, ¿ya? Es decir, la fermentación alcohólica terminó y el vino está como desarmado, como que tiene color, pero tiene un montón de antocianos libres que no se han unido a nada todavía, tiene un montón de taninos de piel y semilla que son taninos cortos que también no se han unido a nada, y empezáis tú como a armar este vino, y en el armado, que es antes de la fermentación maloláctica, ocurre todo esto. Por eso se llama que esta fase se llama de estructuración. Se estructura el vino. Una vez que tú hayas estructurado el vino, después ocurre la fermentación maloláctica, todo el cuento de la bacteria láctica que transforman el ácido málico en láctico, ¿cierto? Suavizan el vino, y sulfitáis. Y después que sulfita, después de la fermentación maloláctica, puedes agregar nuevamente oxígeno, pero en esta línea, después de la maloláctica, ya se habla de una fase de armonización o de afinamiento, es decir, el pulido y el redondeado de los vinos por efecto de la astringencia, es decir, a tratar de hacer aumentar la polimerización de los taninos, que se unan entre sí, todos estos taninos que andan sueltos y que me producen amargor y astringencia, y que los vinos empiecen a suavizarse con la incorporación de oxígeno. Esto sucede con la microoxigenación, como también con poner el vino en una barrica y que el oxígeno a través de los poros de la barrica vaya generando lo mismo, pero más suave, ¿ya? Más lento, porque la entrega de una barrica es mucho menor a la que yo podría generar con un microoxigenador, ¿ya? Y ahí vamos suavizando el vino después de maloláctica. Ahí están los datos de la cantidad de oxígeno que se puede agregar durante, o sea, ante maloláctica y después de la maloláctica. Se habla de 40 a 50 miligramos de oxígeno por litro mes, de 2 a 3 días, y después baja a 15 a 20 miligramos de oxígeno litro mes durante día 12 días, hasta que comienza la maloláctica. Es decir, de que termina la alcohólica hasta antes que termine la maloláctica, parte con una gran cantidad de oxígeno y después disminuyes a la mitad más o menos en la cantidad de oxígeno, ¿ya? Si ven, estas cantidades de oxígeno son bastante altas, son 40, 50, porque después de maloláctica ya bajamos a una dosis de 1 a 6 miligramos de oxígeno litro mes, que es algo muy similar a lo que te puede entregar una barrica. La barrica anda cerca de los 2 miligramos de oxígeno, ¿ya? Entonces, nosotros, ante maloláctica, vamos fuerte con microoxigenación, con dosis alta, y ya después de maloláctica, porque quedan menos componentes que hay que unir, hay que ser mucho más cauteloso, y la dosis baja a una dosis muy parecida a lo que puede entregar una barrica. ¿Cuánto tiempo podrías tener una microoxigenación funcionando? De 1 a 4 meses, más o menos, que es lo que se estila. Ahora, lo que ustedes tienen que entender de la microoxigenación, no con el barrica, sino con el aparato, es que no es una bombona que esté agregando oxígeno constantemente todo el rato. No funciona así. Esto funciona igual como si fuera ¿cómo se llama esto? Estos aerosoles para el asma. ¿Lo ubican? Que tú lo apretáis y sale como un poquito. El microoxigenador. El Era micro, como un gas. exacto, pero es solo un chorrito. Solo el apriete es lo que sale. No es como que salga todo el rato. El microoxigenador hace lo mismo. Cuando tú lo regulas, tú también le regulas la frecuencia. Y tú dices cada cuánto tiempo quieres que tire un chorrito de oxígeno a la cuba. Entonces tú le puedes decir, pucha, cada 2 horas, durante todo el día, que se abra la válvula y le entregue un poquito de oxígeno. Entonces la máquina cada 2 horas, porque tiene un reloj interno, no sé, a las 12 del día, abre y tiene un poquito. Y después se cierra, y después a las 2 de la tarde de nuevo abre, tira un poquito, y después a las 4, y después a las 6, y así va funcionando. Entonces,
la entrega de oxígeno no es constante para que darle tiempo al vino que ocupe ese oxígeno, ¿ya? A diferencia de que tú estuvieras entregándole la dosis completa, constante durante 24 horas, claramente tú en 24 horas podrías entregarle la cantidad de oxígeno que necesita en 3 meses. Pero tú necesitáis que distribuir ese oxígeno durante 3 meses para que el vino tenga tiempo de unir cosas. Porque si tú le entregas todo el oxígeno muy rápido, en poco tiempo, el vino no va a alcanzar a unir las cosas y probablemente te va a sobrar oxígeno y el oxígeno va a empezar a oxidar el vino en vez de mejorarlo. Entonces uno tiene que ir agregando pequeñas dosis con una frecuencia que tú la puedes definir cada media hora, cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas. Ahí tú defines dependiendo la cantidad de meses que tú quieras tener el vino en barrica, o sea, perdón, con el microoxigenador. Por ejemplo, si yo hago una frecuencia cada 4 horas, a lo mejor cada 4 horas yo voy a tener el microoxigenador puesto en la cuba 4 meses. Y si yo le cambio la frecuencia y le digo, no, quiero que me entregue la misma dosis cada 2 horas, ya automáticamente no tengo que tener el microoxigenador 4 meses con el vino. Disminuye la mitad y en 2 meses le entrego lo que el vino necesita como oxígeno. ¿Ya? Entonces ahí uno va jugando en la frecuencia y la dosis en la cantidad de meses que puedes estar con el microoxigenador puesto en la cuba. ¿Ya? Entonces, esto yo no sé si lo alcancé a mostrar la otra vez, pero una vez terminada la fermentación alcohólica, tenemos el vino así, desarmado, súper desarmado. Tenemos antocianos libres, que son esos rojitos. Tenemos estos puntos blancos, que son etanol, el alcohol. Y tenemos estas levaduras que todavía quedan de repente vivas y que andan dando vueltas. Y también, lamentablemente, tenemos bacterias de todo tipo, bacterias lácticas como bacterias acéticas. ¿Ya? Pero está así, súper desarmado. Entonces, si yo empiezo a oxigenar rápidamente el vino, lo que va a pasar es que el antociano libre no va a alcanzar a unirse y se va a oxidar. Y el vino se va a empezar a poner naranjo. Yo no quiero eso, yo quiero que se una y que se fije el color. Lo otro que puede pasar es que si agrego oxígeno, los taninos, que son estos azules que están ahí, pueden empezar a unirse entre sí y a polimerizar. Ahí se están polimerizando, ahí están. Si se dan cuenta, aquí se fijó color, un antociano con 4 taninos. Lo hice súper didáctico, un antociano con 4 taninos. Un antociano con 4 taninos. Y aquí, unión de taninos solamente, se unieron taninos. Entonces, cuando yo pruebo el vino a este nivel, voy a ver que el color perdura en el tiempo. Igual van a haber antocianos que no se van a unir y que se pueden oxidar porque no alcanzaron a unirse. Pero voy a tener taninos de cadena corta que me van a entregar principalmente amargor. Eso es lo que yo voy a sentir cuando yo deguste uno de estos taninos porque son muy cortitos. Generan amargor. ¿Ya? Ahora, si yo le doy más tiempo, van a empezar a polimerizarse los taninos y a unirse entre sí y a hacer taninos de cadena media. Entonces, cuando generan taninos de cadena media como este, el amargor que sentía al degustar este se va a transformar en astringencia cuando yo deguste este. ¿Ya? Ahí. Entonces, ahí tengo taninos de cadena media, polimerización de los taninos. ¿Ya? Entonces, el vino va a ir mutando y en un principio yo lo sentía súper amargo y después decir, oye, se le desapareció el amargor, pero lo siento más astringente. Es porque pasó esto. Los taninos cortos se transformaron en taninos de cadena media porque se empezaron a unir. ¿Ya? Y eso es lo que se llama estructuración. Estoy estructurando el vino. ¿Ya? Después a ver si tengo el dibujito. Parece que lo tengo más adelante. No, no, suerte. Déjenme buscarlo. Ahí está, este. Después de la fermentación maloláctica, cuando yo quiero de afinamiento, lo que hago es agregarle pequeñas dosis de oxígeno para que los taninos se hagan
mucho más largo, mucho más grande, y ya igual producen astringencia, pero llega el momento que esta cadena tanino se hace tan grande que ya no es capaz de flotar y decanta. Y al decantar queda la borra, y cuando yo pruebo el vino, lo siento más suave porque esto ya está en la borra, no está dentro del vino. ¿Ya? Ahora, lo que no puede pasar que yo decante muchos taninos, que haga mucho estas cosas, que es como una polimerización excesiva, y que el vino se adelgace, y que sienta que tiene poco cuerpo, poco volumen, porque perdió muchos taninos. Entonces ahí hay que tener cuidado en no agregar mucho oxígeno, porque podría pasar de que polimerice demasiado los taninos, y estos se vayan con la borra, y se empieza a adelgazar el vino. ¿Ya? Hay una cosa que se lo había comentado el otro día, que es las lías, la crianza sobre lías. ¿Qué pasa con las lías y cuál es la principal diferencia con la borra? Cuando uno habla de borra, es todos estos pedazos de pieles, semillas, tierra, plástico y todo lo que quiera decantar en la cuba porque era muy pesado y quedó en el fondo de la cuba. ¿Ya? Pero cuando uno habla de lías y crianza sobre lías, necesariamente la mayoría de los componentes que están en la borra son levaduras muertas. Entonces, cuando se habla de lías, estamos hablando de la borra que viene después de la fermentación alcohólica cuando terminó. Pero si esa borra la obtenemos, por ejemplo, cuando dejamos un vino blanco, un jugo blanco decantando, ¿cierto? Lo que decantó, hay algunas levaduras muertas, pero la mayoría es suciedad de la cuba y a eso se define como borra. Pero la lía viene cuando terminó la fermentación alcohólica y todas esas levaduras que fermentaron y transformaron el azúcar en alcohol murieron y decantaron en el fondo de la cuba. ¿Ya? Profe, ¿y esa borra que queda al final, para qué se utiliza? Eso es lo que vamos a decir ahora. Esto es lo que, por eso se habla de crianza sobre lías. ¿Ya? Lo primero que hay que definir es qué es lo que es esa lía. ¿Ya? La lía principalmente, a ver si tengo, bueno, ahí está una levadura donde está su membrana y su pared celular, ¿ya? Y si yo le hago un zoom para ver, ahí está con microscopio electrónico, ¿cierto? Una levadura, y vemos la pared celular, ¿ya? La mayoría de los componentes de esta pared celular son manoproteínas y glucanos. Proteínas, polisacáridos, que le dan dulzor, volumen en boca, y los glucanos, que son coloides protectores que ayudan a que el color no se pierda por decantación, como que mantienen el vino constantemente turbio, por decirlo de alguna manera, como una goma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos una levadura, y cuando nosotros rompemos esa levadura, vamos a tener el contenido interno de la levadura, que es el extracto celular, donde hay aminoácidos y otros componentes, y tenemos la corteza de la levadura, esta pared celular, que tiene una gran cantidad de glucano y una proteína. Entonces, como que la levadura se desarma y vamos a tener estos dos componentes en el fondo en la lía de la borra. Ahí está el esquema de los productos, que son las distintas cosas que podemos encontrar. Levadura inactivada, que son las levaduras secas estas que nosotros hidratamos para inocular, ¿ya? Y que después, por yemación, se multiplican y transforman el azúcar en alcohol. Es una levadura viva. Pero podemos tener como algo bueno solo la pared celular de la levadura, que es rica en manoproteína, el autolizado de la levadura, que es como la levadura muerta completa, que tiene aminoácidos, proteínas, polisacáridos, infinidad de cosas, o solo el extracto proteico de la levadura, que es la parte de adentro. Es decir, como que desarmamos la levadura y esto está todo en la lía. Entonces, ahí está lo mismo, 40% manoproteína y 58% de glucano, quitina, que son componentes antioxidantes y todo el cuerpo. Entonces, en esta lía, como es rica en manoproteína y polisacárido y glucano, cuando yo hago una crianza sobre lía, es decir, este vino
está sobre esta lía, y yo agito constantemente esto para que esté en contacto y lo pongo turbio, los componentes manoproteicos, es decir, las proteínas, los polisacáridos y los glucanos se empiezan a hacer parte del vino y le dan más suntuosidad y más volumen y boca al vino. Es decir, si yo quiero hacer un chardonnay que sea pesadito en boca, a mí me conviene hacerle una crianza sobre lía y hacer lo que se llama el batonnage, que es revolver la lía y que esto esté constantemente turbio para que se vaya incorporando al vino. Si yo quiero que el vino sea fresco como un Sauvignon Blanc, no quiero que tenga boca, que sea fácil de tomar, ligerito, yo lo que tengo que hacer es desborrar y eliminar la lía y no incorporarla al vino. ¿Ya? Ahora, ¿por qué estoy tomando este término de lía si estamos hablando de microoxigenación? Es porque la lía es altamente consumidora de oxígeno. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta porque si yo no oxigeno, no hago un batonnage o no hago microoxigenación, es posible que esta lía o esta borra, ¿cierto?, fina, se ponga hedionda como fango de una terma. Han ido a las termas y han sacado el fango de abajo, que es como olor a sulfídrico, como azufre, hediondo. Así se puede poner esto, y yo voy a poner hediondo o de mal olor el vino si yo no oxigeno esto, porque esto me está diciendo, ojo, yo necesito oxígeno, tengo mucho carácter reductor, es decir, tengo mucho sulfídrico dentro de mi conformación y puedo hacer el vino hediondo. Entonces, o me oxigenas o me eliminas. Esas son las dos opciones. Ahora, en el caso, y ahí hay que tener cuidado, que yo tengo mucha lía y estoy homogenizando y enturbiando constantemente el vino, va a pasar lo mismo que con el sulfuroso. Yo puedo querer que evolucione el vino, le voy a agregar oxígeno, pero el oxígeno nunca va a llegar al fenol porque me lo va a consumir la lía. Y la lía va a tener un efecto protector del vino porque va a consumir el oxígeno antes que el vino, pudiendo llegar a que el vino no evolucione por tanta lía que tiene el vino. Entonces, una cosa que yo le voy a entregar boca, volumen al vino, pero si yo le agrego oxígeno y esta lía me consume el oxígeno, el vino no va a evolucionar nunca. Va a quedar tal como está, pero con más boca, con más volumen. Más graso, incluso va a sentir más dulce y más graso, producto de los polisacáridos. ¿Ya? Entonces, ahí está el cuento de las lías, es decir, tenemos este vino, ¿cierto? Le agregamos microoxigenación y el oxígeno se va a ir a la lía y no me va a ayudar a la polimerización o la fijación de color. Eso es lo que va a pasar cuando tenemos mucha lía. Es como un efecto protector, como un guardaespaldas, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? ¿Se entiende el concepto de lo que quiero decir? Hay una mano levantada. ¿Sí, Emilia? Profe, una pregunta. Con este tema de las lías, cuando se termina la crianza, ¿se desechan nomás? Sí, tú la eliminas. Exactamente. Ya. Y para, por ejemplo, si yo quisiera usarla con otro vino, ¿no se puede hacer? Sí. Que la lía esté sana, que no tenga la volatilidad alta, que no tenga olor extraño, tú la podrías reutilizar en otro vino. Y algunos lo hacen, ojo, algunas bodegas, por ejemplo, tienen lías súper ricas en chardonnay, pero no quieren sus chardonnay con boca, desborran el chardonnay y ocupan la lía, la filtran, la desborran y la agregan a otro vino, como que le inoculan una lía. ¿Ya? Entonces sí es reutilizable, sí, se podría reutilizar. Incluso hay productos enológicos que se llaman biolis, que son lías pero que vienen en sachet, que hay que prepararlas con agua, disolverlas y agregarlas a los vinos. Obviamente eso te asegura de que esa lía está sana, que no tiene nada, y le vaya a dar boca a tus vinos, pero te sale más caro. Entonces algunos enólogos dicen, ¿para qué voy a gastar plata en comprar biolis si yo tengo mi propia lía Made in yo, que la hice en mi cuba y la puedo reutilizar?
Entonces tú la podrías reutilizar en otro vino sin problema. Pero depende de la lía, que la lía no tenga problema. Incluso acá más adelante tengo el dato de eso, de la lía. A ver, ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta lía, que está rica en manoproteína, mejora la estabilidad proteica, porque tienen carga negativa, mejora la estabilidad tartárica por los coloides protectores, por estos glucanos que tienen, bloquea la cristalización, estos cristales que se generan con el frío en algunos vinos, los bloquea y ayuda a que no tengamos inestabilidad tartárica. Ayuda a la estabilidad colorante producto de la adición de polisacáridos, que pueden interactuar con los antocianos, y así deja menos antocianos libres. Mejora la nariz, le da un bouquet distinto. Aquí, y es un dato, esto sí es un dato turístico, por decirlo de alguna manera, para que también se lo anoten como un tatuaje por ahí en algún lado. Muchas veces ustedes van a, ¿cómo se llama?, a escuchar el término bouquet. Este tiene un bouquet distinto, ¿ya? Más que un aroma, un bouquet. El término correcto para hablar de bouquet en un vino es cuando ha tenido o cuando tiene crianza y tienes aromas terciarios. Es la única forma de que un vino correctamente se hable de bouquet. Un vino que ha pasado por barrica, que ha tenido una guarda en barrica, que ha tenido una crianza sobre lía. Esos vinos tienen un bouquet, porque la lía, esta manoproteína y esta levadura muerta, le agrega un aroma distinto y único a todo lo que viene con el aroma varietal, los tioles, los terpenos y todo lo que viene de la uva. Pero un vino varietal que no ha pasado por barrica o no ha tenido crianza, es incorrecto hablar que tiene bouquet. Ahí habla solamente que tiene un aroma a algo, pero no podría tener bouquet porque no tiene una evolución de crianza o un aroma terciario dentro de su elaboración. ¿Ya? ¿Se entiende eso, el concepto? Se escribe bouquet, pero uno dice el bouquet. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Todos los vinos de guarda, libremente, ustedes pueden hablar de, este tiene un bouquet rico, un aroma, un sabor. Pero si son vinos varietales que no han pasado barrica y no tienen crianza, no digan bouquet porque no va a corresponder, porque no va a tener ese aroma terciario de la evolución o de la crianza. Ya. Bueno, aumento de la persistencia en nariz, como les había comentado, incremento del volumen en boca, disminución de la coloración amarilla, disminución de la astringencia, amargor de los taninos, y la lía también ayuda a la fermentación maloláctica en el desarrollo de la población de bacterias por efecto de esta manoproteína y estas proteínas y aminoácidos que se pueden incorporar como nutrientes para las bacterias. También pueden ser utilizados. Ahora, ahí está. Tanino, antociano, polimerización, pigmentos poliméricos inestables, precipitación, la manoproteína como que recubre, por eso como que recubre el polímero y lo hace un poquito más estable. Como que impide que otra cosa se quiera unir a él. ¿Ya? Eso es lo que hace ¿cómo se llama? Un glucano o lo que se llama un coloide protector. Un coloide protector, a ver, ¿cómo lo explico? Imagínense que ustedes fueran una partícula y ustedes se ponen ropa que está llena de velcro. ¿Ubican el velcro? Esto que se pega así que son así, ¿el velcro lo ubican? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Imagínense que ustedes están rodeados de velcro y por fuera hay puros pedacitos que se pueden pegar al velcro. Es decir, y entre más se les peguen cosas a su velcro, ustedes se hacen más pesados y al final van a ser tan pesados que ni siquiera van a poder caminar porque se les van a pegar muchas cosas. ¿Ya? Para que se entienda el concepto. Un coloide protector es como que ustedes que están llenos de velcro, los rodeo con ¿cómo se llama? Una pelota inflable, invisible. Entonces cuando algo se le quiere pegar, no va a poder nunca llegar al velcro porque tiene esta coraza como coloide protector que impide que algo se les pegue. Entonces ustedes andan felices porque nadie se les va a pegar y eso hace que sean más estables, porque van a estar caminando por todos lados.
¿Ya? Eso es lo que hace un coloide protector. Inhibe que a otra cosa se les pegue porque lo enmascara, lo envuelve. ¿Ya? Y eso ayuda a que el color no se caiga, que los taninos se mantengan estables, que el aroma se mantenga estable, porque nada se les va a pegar, porque este coloide protector los protege de que nada se les pegue. No sé si se entiende ¿cómo se llama? El ejemplo, pero más o menos sí fue un escudo, exactamente, como un escudo protector, ¿ya? Incluso, la mayoría de los coloides protectores son en base a gomas. Y no sé si ustedes han visto los jugos naturales que dice santo goma, santona, goma, no sé cuánto, cuando uno empieza a leer, oye, ¿qué es lo que tiene este jugo? Si es tan natural o no. Y muchos tienen como una goma arábiga o goma de algo. Bueno, eso hace que este jugo natural que ustedes compran no esté decantado. No sé si se han fijado que está siempre turbio. No tiene una borra. Es porque le aplican estos coloides protectores para que con el tiempo de almacenaje en el supermercado no decante nunca y no encuentren un jugo decantado que no lo van a comprar. Yo cuando miro un jugo de naranja quiero que el color esté completo en el jugo y que no tenga borra como una borra naranja en el fondo. Y ahí yo lo compro. Pero si yo no le agregara ese coloide protector, probablemente a la temperatura de un supermercado voy a tener un poco de agua clara arriba y el concho de jugo de naranja abajo que decir, oye, este jugo está raro, no lo compro. Entonces, eso es también como una forma de usar coloides protectores a favor. ¿Ya? Ahora, el coloide protector en exceso produce que el vino no evolucione, porque va a impedir las uniones. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Si yo quiero que el vino se mantenga en el tiempo estable, bienvenido sea el coloide protector, bienvenido sea para mantener el vino constante en el tiempo. Pero si yo estoy en el proceso de evolución del vino, a mí no conviene que tenga coloide protector porque no voy a polimerizar y no se va a fijar color y no voy a evolucionar el vino. Y además, más encima, las manoproteínas y las lías consumen oxígeno y van a disminuir el efecto del oxígeno sobre los mismos polímeros. Ya, aquí viene de la pregunta que me dijeron, ¿y cómo yo puedo utilizar esa lía o cuándo yo podría utilizar esa lía en otra cuba o en la misma? Aquí está la prevención antes de realizar la autólisis, antes de ver que la levadura que muera y que poder utilizarla. Primero, la fermentación alcohólica tiene que ser normal, no tiene que tener ningún defecto en su evolución, ¿ya? No puede tener parada de fermentación, no puede tener falta de nutrición, no puede tener alzas o baja de temperatura, es decir, desde que inoculaste hasta que terminó, lo más correcta posible la fermentación alcohólica. ¿Hubo algún problema en la fermentación alcohólica en el proceso? Ya esas lías no serían tan aptas para poder utilizarlas. ¿Ya? Segundo, comprobar la calidad microbiológica de las lías. A mí no me sirve que sea una lía llena de bacterias. Entonces yo le puedo hacer un análisis microbiológico a esa lía, hacer cultivo y ver cuál es la carga microbiológica que tiene. Ojalá que tenga muy pocas bacterias o incluso levaduras del tipo de Brettanomyces, que son levaduras como que echan a perder los vinos. Ojalá que no tengan nada de eso. Si es pura levadura muerta, bienvenida sea. Pero si empieza a encontrar ahí bacterias acéticas, bacterias lácticas, Brettanomyces y otras levaduras y otros microorganismos que me pueden echar a perder el vino, mejor no ocupar la lía. No debes tener reducción. Si la lía está hedionda, tratar de oxigenarla para que se le quite el olor o el mal olor, pero si no se le quita, el vino que pongas en esa lía o cada vez que yo reflote la lía en ese vino, el vino se va a empezar a poner hediondo. Entonces la lía tiene que tener olor como a pan, nomás, como a levadura, pero no olor a huevo, sino vamos a tener puros problemas después. Lo mismo que el punto 1, no utilizar lías de cubas con parada de fermentación. Esas lías van a tener problemas y no se debieran y no podríamos utilizarlas, deberíamos descartarlas inmediatamente. ¿Ya? El punto 5, la lía como es tan invasiva,
uno tiene que estar, igual como con todo, degustando constantemente los vinos que están sobre el IA para ver cómo se van modificando y que no tengan un exceso de sabor a borra o a pan o a levadura que puede dar la lía, ¿ya? Por ejemplo, hay unos espumantes, no, un espumante de alta gama, estamos hablando de una botella que debe costar por lo menos de los 15.000, 20.000 pesos hacia arriba, si es que pueden comprarlo. Busquen algún espumante que sea de la línea Charmat Largo o Champenois, ¿ya? Y que diga crianza larga sobre lías o crianza 24 meses, 36 meses en botella. Cuando uno hace una crianza en botella, ¿ya? Sobre esa lía, ¿cierto? Esos espumantes, cuando tú los degustas, tienen como la fruta, tienen la parte aromática de la variedad, pero tienen un aroma súper rico a pan tostado, como a mantequilla y pan tostado y a levadura. Y eso hace que sea súper complejo el espumante y que sea súper rico en nariz. Obviamente mucho más pesado, con más boca, no tan ligerito como otro espumante, pero son súper buenos espumantes. ¿Y eso por qué? Porque cuando hacen la segunda fermentación en la botella, agitan la botella durante 1 año, 2 años, para que las lías se vayan mezclando y agregando al espumante y le den más boca y más volumen. Y quedan los espumantes mucho más gruesos, más densos. Y obviamente, como tienen que estar 2 años la gente moviendo uno por uno la botella, claramente son más caros porque tienen más mano de obra. Pero son muy buenos. Hay un espumante que es de la viña que hay en Requinoa. ¿Cómo se llama esta viña? Ay, nunca me acuerdo. Apaltagua puede ser. Apaltagua, algo así. Y ellos, creo que es Apaltagua. Y ellos tienen un espumante muy bueno que tiene mucho aroma a lía, a este pan tostado, y es súper bueno. Y es de método champenois, ¿ya? Que es fermentación en botella. Ahí sí lo pueden buscar. Creo que la bodega ahí que hay en cerca de Requina, en la misma carretera. Bueno, chequear los aromas durante el proceso, que parte de lo que es la degustación, ¿cierto? Y lo que define también el contacto con las lías. Chequear la calidad microbiológica durante el proceso, es decir, se hace un conteo de levadura y de bacterias antes de usar la lía, y después, a medida que estás usando la lía, sacas muestras de la misma cuba para ver que esté sana la cuba. Obviamente todo eso con análisis de laboratorio de acidez volátil, para ver si está sana la cuba, el sulfuroso libre y otras cosas, ¿cierto? Realizar batonaje y movimiento de lía constantemente para oxigenar las lías, que no se reduzcan y que se vayan incorporando al vino. Controlar la temperatura, no debe ser una temperatura muy alta ni muy baja, entre 17 y 18 grados es una temperatura adecuada para el consumo de oxígeno y para la incorporación de la lía. Lo mismo, tiene el mismo cuento que la microoxigenación, ¿ya? Los mismos requerimientos. Corrección adecuada sulfuroso, no excederme el sulfuroso para que la lía no consuma oxígeno, porque el sulfuroso va a consumir oxígeno. Estamos claros que este también protege, pero que no sea muy bajo, que pueda tener relación con el punto 7 y que empiecen a reproducirse bacterias o levadura o otro hongo en la lía porque no hay sulfuroso. Entonces ahí, ¿qué es lo que es adecuado? Y eso ya lo hemos visto muchas veces, entre 25 y 30 miligramos por litro de sulfuroso libre es un sulfuroso adecuado para mantener cualquier vino microbiológicamente estable. Y obviamente una vez terminada la crianza, tresegar y sulfitar. Y obviamente, les comentaba, considerar el riesgo de Brett en el proceso. Si hay algún indicio de tener esta levadura que es Brettanomyces o Deckera, que es otro nombre, los vinos se van a poner con olor a cuero, a pasta de zapato o a zumagado. El Brett, lamentablemente, libera un componente aromático que se llama 4-etilfenol. Y ese componente, el 4-etilfenol, da la sensación de que estás oliendo una pasta de zapato en el vino. Y es súper invasivo, te queda un vino cansador, molesto,
enmascara todos los aromas varietales y los aromas ricos que tiene el vino, te echa a perder completamente el vino en la parte aromática. Y eso es cuando uno dice que este vino tiene Brett, está con Brettanomyces. Bueno, y la utilización de la glucanasa, que es estos colores protectores que le había comentado. Ya. Ahí están las lías que se van a acumular en el fondo. En una cuba va a haber una acumulación densa, compacta de borra, de lía, porque tiene una gran cantidad de vino, una gran cantidad de vino sobre la lía que va a hacer presión y va a apretar la lía en el fondo. Entonces, existe la opción de que se reduzca más en una cuba que en una barrica. Una porque no tiene oxígeno y otra por la columna de vino que va a estar sobre la lía que la va a apretar en el fondo. En cambio, en la barrica, en la curva, en la guata de la barrica, se empiezan a acumular las lías. ¿Ya? Entonces ahí lo que hay que hacer es lo que se llama el batonnage o batonaje, que es introducir una varilla por el agujero de la barrica y agitar la barrica como si fuera una taza de té. Entonces, al agitarla, la lía que está aconchada se empieza a revolver y empieza a homogenizar en la cuba. Ahí está lo que es el batonnage. ¿Ya? Incluso ahí está la turbidez, cómo va aumentando la turbidez a medida que va bajando la cuba. Es decir, está muy clarito el vino arriba, 30 NTU, casi 2000 NTU, y ya borra en el fondo de la cuba. Entonces uno tiene que agitar esto para homogenizar esto, y ojalá esté entre 200, 100, 200 NTU todo, para que pueda evolucionar el vino. ¿Ya? ¿Qué es lo que consigue el batonnage? Lo mismo que lo que estamos hablando de las manoproteínas. Vino más estable, menos oxidado, un poquito más graso en boca, impide la acumulación de oxígeno disuelto en el vino porque la lía consume oxígeno, entonces es un buen eliminador de oxígeno en algunos vinos que tú te equivocaste y tienes mucho oxígeno y después se sube la temperatura y oxida, pues la lía consume el oxígeno que te puede sobrar en el vino. Y eso es bueno para que el vino no se oxide. Bueno, y el otro lo mismo. Mantiene la turbidez, disminuye los compuestos reductivos tipo tiolado, es decir, la parte de hedionda, aumenta los compuestos tipo terpénicos en algunos casos, no tan solo. Y aquí quiero detener en estas, yo creo que las has visto alguna vez, las cubas huevo, que son súper buenas para la crianza sobre lía, porque la forma que tiene la cuba hace que internamente el vino se mueva constantemente dentro, solo, sin necesidad de bomba. Es decir, por presión baja el vino, empuja el vino y sube el vino por los costados. Entonces, como el vino dentro de la cuba huevo está todo el rato haciendo eso, las lías nunca están quietas. Es decir, nunca se aconchan en el fondo y es una buena opción para hacer crianza sobre lía. ¿Ya? Son cubas obviamente caras. A mí me gustaría tener una acá al lado, no creo que nunca me la compren, pero sería interesante para hacer crianza sobre lía una cubita huevo, ¿cierto? Como esta. Peligro de la microoxigenación. Ya estamos claros que si la dosis no es adecuada, me va a sobrar oxígeno y puedo echar a perder el vino. ¿Ya? Y la dosis depende del tipo de vino, ¿cierto? De la cantidad de tanino y antociano, que ya lo sabemos, y de cómo quiero que quede el vino. ¿Ya? Entonces, yo al interpretar estos tres factores, ¿cierto? Yo defino cuánto tiempo va a estar la microoxigenación puesta. Lo otro, si yo no cuido la microoxigenación, puede oxidar el vino. O sea, puede ser un problema más que una ayuda. Entonces, hay que tratar de estar constantemente chequeando la cuba que está ahí microoxigenando. No sirve que yo le instale un microoxigenador un lunes y 3 meses después vaya a revisar cómo quedó el vino. Probablemente, si me pasé, el vino va a estar oxidado en vez de mejorarlo como yo quería hacerlo. Y es porque no hizo un control constante y adecuado sobre la cuba. Yo debiera por lo menos degustarlo una vez por semana el vino para ver cómo va evolucionando. ¿Ya? El 3, ya lo había comentado, el mayor inconveniente es que se favorece el Brett, el Brettanomyces, esta levadura que genera este aroma complicado en los vinos. ¿Ya? Y eso es, creo que partimos el punto 4 con esa premisa.
Fue la primera frase que les puse. La cantidad de oxígeno disuelto siempre tiene que ser menor que la cantidad de oxígeno consumida. Esa es como la ley. No puedes agregar más oxígeno de lo que pueda consumir el vino, porque si no te va a sobrar oxígeno y va a empezar a oxidar. Y no solo, si tenemos el vino con poco sulfuroso y con bacterias, las bacterias céticas se van a reproducir porque son aeróbicas y van a vinagrar o picar el vino. ¿Ya? ¿Qué más? La temperatura, eso ya también lo hablamos. A menor temperatura, mayor es la solubilidad del oxígeno en el vino, y la temperatura óptima es de 14 a 18, pero en realidad son de 16 a 18. 14 está como en el límite. Entonces esto ya lo voy a cambiar inmediatamente porque no es 14. Sí. Ahí. 16 a 18. El punto 6 también lo dije, que entre más desarmado el vino, entre mayor cantidad de compuestos fenólicos libres, mayor capacidad de consumo de oxígeno porque va a poder unir más cosas. Pero a medida que el vino va evolucionando, va envejeciendo y le vais dando más tiempo, van quedando menos cosas libres que puedan reaccionar con el oxígeno, y es un mayor riesgo aplicar oxígeno porque podríamos oxidar el etanol, si es que llega a ese punto de que el etanol empieza a ocupar el oxígeno. Y el punto 7 también lo comenté, tampoco podemos hacer que agregarle tanto oxígeno que ocurra una polimerización excesiva de los taninos y que se adelgace el vino, ¿ya? Porque depende mucho del momento que se pruebe el vino, que si hay mucho tanino de cadena media, vamos a sentir mucha astringencia, pero puede pasar de que existe una polimerización tan grande que el tanino decante y que pierda volumen y pierda cuerpo el vino, ¿ya? ¿Cuáles son los tipos de microoxigenación que se pueden hacer o aplicar? Hay dos tipos. Lo voy a agregar así completo. Una se llama microoxigenación activa y la otra se llama microoxigenación con dosis flotante, ¿ya? La activa tiene relación a que la cantidad que tú vas a aportar de oxígeno está calculada por la cantidad de oxígeno natural que puede tener un vino dentro de una barrica. ¿Y cuál es la cantidad natural de oxígeno que puede tener un vino dentro de una barrica? Es el espacio que queda entre el tapón y el vino, ahí tenemos un poquito de oxígeno, la cantidad de oxígeno que se incorpora a través de la barrica, que es cerca de 1 miligramo o litro mes, lo que le había comentado, y el momento de trasvasijar de cuba a barrica, cuando estoy llenando la barrica, se le agrega un poco de oxígeno y también va entre 1 a 6 miligramos por litro. Entonces, dentro de toda esa cantidad, uno saca un promedio y uno trata de aportar con un microoxigenador en cuba algo muy similar a lo que ocurriría al momento de pasar un vino a una barrica. ¿Se entiende eso? Acuérdense que esta microoxigenación es poner el aparato en una cuba de acero inoxidable. Entonces, si yo dijera, ya, ¿qué le pasaría al vino si yo paso este vino a una barrica? Pucha, le voy a agregar oxígeno por el tapón, le voy a agregar oxígeno por las duelas y le voy a agregar oxígeno al momento de trasegar el vino. Entonces, en todas esas cantidades de oxígeno que se le agregan, el promedio es el que yo aplico con el microoxigenador tratando de homologar lo que pasaría al momento de pasar un vino a una barrica. Eso se llama microoxigenación activa, ¿ya? La otra, que es la microoxigenación con dosis flotante, significa que además de ese oxígeno, ¿cierto?, que le estamos incorporando a solo traspasar un vino de una cuba a una barrica, considera las diferencias que pueden existir por el tipo de madera o el tipo de barrica, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante en otra clase, que no es lo mismo tener una madera de roble francés que una roble americano, o una madera de primer uso a una barrica usada de 3 o 4 años de uso,
o el tipo de tostado, o el grosor de la duela, es decir, va un poquito más fino y incorpora la diferenciación entre el tipo de barrica. Entonces, la segunda, que es la microoxigenación con dosis flotante, se habla de dosis flotante porque va a cambiar según lo que quiero. No es un estandarizado como esto, porque aquí esta, la microoxigenación activa, me habla de un vino en una barrica. Esta habla del vino en una barrica, pero una barrica X. Una barrica de roble francés de primer uso. Una barrica de roble francés de tercer uso. No, una barrica de roble americano de primer uso. Entonces, ya hay pequeñas diferencias que hacen que la dosis sea distinta y que sea mucho más exacta en este tipo de microoxigenación que en esta que es un poquito más estándar. ¿Ya? Esto ya lo hemos saltado porque ya lo he repetido varias veces. Aquí tenemos unos cuadros, unos gráficos, en donde tenemos la primera barra que es el control, es decir, que no tiene microoxigenación, y los demás colores, que es la cantidad de miligramos por litro mes de oxígeno, de menos a más. Y si vemos, por ejemplo, en los antocianos libres, claramente, a medida, y aquí está el tiempo, a medida que aumenta el tiempo y aumenta la dosis, la cantidad de antocianos libres disminuye. Obviamente disminuye porque se van combinando, se van fijando. Es decir, si partimos del testigo que tiene cerca de 350, podríamos bajar a 200, 200 y algo, en una dosis más alta de oxígeno. Es decir, hay un efecto del oxígeno en la fijación de color porque disminuye la cantidad de antocianos libres. Si nos metemos los antocianos combinados, debería ser al revés, ¿cierto? Y acá hay un aumento en el primer mes de los antocianos combinados. En el segundo mes hay un aumento, aunque hay una estabilización, siendo mejor para la dosis de 3 ml que la de 9. Probablemente en el 9 te empieza a sobrar oxígeno. Y a medida que pasan los meses, la diferenciación se hace más. Es decir, a la dosis que se parece más a la barrica, tiene una mejor fijación de color que a una dosis 3 veces más de lo que entrega una barrica. Entonces tampoco es bueno agregar mucho oxígeno, porque si se dan cuenta, a los 3 meses versus los 2 meses, a la dosis máxima prácticamente no hay diferencia. O sea, no ayuda mucho en la combinación de dosis. Y en la astringencia, a medida que aumentan los meses, y aumenta la dosis, aumenta la polimerización, y si aumenta la polimerización, hay una tendencia a la disminución de la astringencia. Y eso sí tiene un efecto directo con el testigo, en la cual el testigo a lo mejor está muy astringente, después de 3 meses está muy bajo la astringencia. ¿Ya? Entonces tienen efecto directo sobre la astringencia y la fijación de color. Este es el microoxigenador que yo se lo había mostrado anticipadamente, y las cosas importantes a saber dentro de un microoxigenador son la bombona de oxígeno. Es súper importante que el oxígeno sea comprado, puro y certificado. No me sirve que una bomba saque oxígeno del aire, porque ese aire puede estar contaminado y puede contaminar el vino. Entonces tiene que ser oxígeno puro, tal como se ocupa en los hospitales, a través de una bombona que se compra o se arrienda. El armario control, que puede ser este portátil o fijo, ¿cierto? Y la manguera con el difusor, que este es un difusor donde adentro tiene una cápsula porosa que hace, al igual como, no sé si recuerdan cuando hablamos de la aplicación de nitrógeno y CO2, esta cápsula porosa que hacía que las partículas fueran más pequeñas. Ahora el oxígeno es lo mismo. Adentro de esto tiene una cápsula porosa de cerámica que hace que el oxígeno entra por aquí y sale por muchos hoyitos pequeñitos, haciendo que el oxígeno sea una partícula mucho más pequeña que se pueda incorporar al vino. Está protegido por como carcasa para que no se rompa la cápsula porosa, porque si se cae, se rompe, se quiebra. Entonces por eso está protegido dentro de este armario. ¿Ya? Y acá está lo que se regula dentro de un microoxigenador. La dosis, cuánto es la cantidad de miligramos por litro de oxígeno que voy a entregar,
la frecuencia y el tiempo, es decir, lo quiero hacer durante 2 meses y que entregue cada 2 horas la dosis que yo estoy estableciendo. Eso es lo que uno regula. La presión, que eso se regula con el manómetro de presión en la bombona, pero generalmente son 5 bares de presión, no más de eso, de 2,5 a 5 bares. Y lo otro, que es importante para regular el microoxigenador, es la cantidad de litros que yo voy a microoxigenar. Porque la dosis que está por litro depende directamente de cuántos litros en la cuba. No es lo mismo microoxigenar una cuba de 1000 litros a una cuba de 100.000 litros. Entonces aquí tú también defines cuántos litros tiene la cuba para poder entregar la dosis. Entonces, al regular todo eso, es decir, ya, tengo una cuba de 50.000 litros, le voy a entregar 2 miligramos por litro mes durante 3 meses y quiero que cada 2 horas entregue la dosis. Y ya al regular todo eso, lo dejo programado con el timer y durante 2 meses, cada 2 horas, me va a entregar la dosis que yo le puse. Y ahí voy a estar microoxigenando. Ahí estoy yo. Y se pone la manguera con el difusor y la bombona de oxígeno, ¿cierto? Y ahí se regula cuánto tiempo tú quieres. Obviamente esto hay que cerrar la tapa para que no se oxide el vino y solo entregue el oxígeno que le estoy agregando con este difusor. Hay otra cosa importante al instalar un microoxigenador, que es la altura, ¿ya? Se habla que por lo menos el difusor tiene que estar 2 metros abajo del nivel del vino, no menos. ¿Y por qué pasa eso? ¿Ya? Porque cuando yo entrego el oxígeno acá, la burbuja de oxígeno su tendencia es a la ascensión, a ascender. Y a medida que va ascendiendo, desaparece, se va incorporando en el vino, pero desaparece dentro del vino. Pero si yo pongo el difusor muy arriba, lo que va a pasar es que la burbuja va a ascender y va a reventar en superficie y no se va a incorporar el oxígeno en el vino. Entonces hay que tener cuidado que por lo menos bajar 2 metros para que la burbuja, a medida que va ascendiendo, se vaya incorporando, pero siempre quede dentro del vino. Si yo lo hago muy en superficie, la burbuja va a explotar arriba y no se va a incorporar al oxígeno. Lo otro que hay que tener cuidado es con las lías y con las manoproteínas. ¿A qué se refiere eso? Si yo pongo el difusor muy abajo, muy en el fondo de la cuba, e incorporo oxígeno, ese oxígeno, en vez de ir para arriba e incorporarse en el vino, va a ir para abajo y va a ser consumido por las lías. Entonces, cuando tengo muchas lías en la cuba, no es conveniente poner el difusor muy abajo porque el oxígeno lo va a consumir la lía y no el vino, y no voy a tener el efecto que yo quiero sobre él. ¿Ya? Cuidado del equipo, nunca dejar el difusor sin utilizar en el vino más de alguna hora. ¿A qué se refiere con el difusor? Esto, que lo deje en una cuba sin funcionar. Los tartratos del vino, los ácidos del vino pueden echar a perder la cápsula porosa y se pueden tapar los poros, y después cuando yo quiera microoxigenar no va a salir oxígeno porque van a estar todos los poros tapados. Entonces nunca hay que dejar esto en una cuba sin hacer nada. Tiene que estar siempre funcionando. Segundo, aquí dice, no dejar nunca la cerámica en remojo en el agua o cualquier otro líquido en forma prolongada. Recuerden que es una cerámica. Entonces, si está húmeda mucho tiempo o la dejan en un balde con agua mucho tiempo, es posible que si esa agua está contaminada, se generen mohos en los poros de la cerámica y cada vez que yo meta la cerámica en un vino, vaya yo agregándole gusto o olor a moho a los vinos en vez de mejorar los vinos. ¿Ya? Y es como protección, es como tener una esponja húmeda todo el rato. No, se puede echar a perder y pueden tener hongos que se críen dentro de la cápsula, ¿ya? Y si está sucia, porque tiene vino, porque se puede ensuciar la cápsula porosa, nunca limpiarla escobillándola.
Porque si yo la escobillo, decir, ah, no, la voy a limpiar y la voy a raspar para limpiarla, con la escobilla tú puedes romper la cápsula y hacer que los poros se agranden, y en vez de ser microoxigenación, va a ser macrooxigenación porque le vas a romper el diámetro del poro de la cápsula. Entonces, lo correcto, hay que poner en la cápsula en un balde con agua con soda, así como se lava las cubas, y hacer barbotear, es decir, abrir el oxígeno para que libere oxígeno dentro de la soda para que se vaya limpiando. Después enjuagáis con agua, le echáis peracético, le enjuagáis con agua y ya quería sanitizada la cerámica para poder ser utilizada en otra cuba. Y obviamente limpiar el difusor antes de cada nueva utilización. Eso es más de datos. Otras opciones de microoxigenación, y con esto creo que terminamos. Existen unas mangueritas como esta, con microporos, que se pueden ingresar dentro de las barricas para microoxigenar, ¿ya? Así como esto. Existen tanques de polietileno poroso, la cual permiten la entrada de oxígeno en pequeñas dosis a través de los poros del mismo. Son mucho más, ¿cómo se dice? Moderno, este tipo de estanques, pero ayudan a la microoxigenación como natural, como que pudiera ser una barrica, pero a través del poro del contenedor. ¿Ya? Ahí tenemos un microoxigenador conectado a varias cubas al mismo tiempo, haciendo la microoxigenación a 3, 4, 5 cubas. Y, bueno, eso ya lo hablamos, así que no me voy a detener. Y ahí tenemos una última tarea para la prueba, que es una de las cosas que habíamos hablado, que es el BRET, característica, cómo se produce en bodega, detección en la bodega, cómo podemos detectar el BRET en una bodega si es que tenemos, cuáles son los controles que hay que hacer en una bodega para saber si tengo BRET o no, si es que tengo BRET, cómo puedo solucionar el problema, y qué compuesto aromático se obtienen cuando hay bretanomice en una barrica, en una bodega o en un vino. Esa es una última tarea, y creo que con eso quedaríamos con la materia para la primera prueba. ¿Consultas, dudas en esto? Pueden hacerlo. Aprovechen. Si tienen dudas o algo de cualquier cosa que hayamos visto hasta el momento, ya que todo esto entra en la prueba. Claudia, Emilia, Héctor, profesor Luis, Valeria. Profesor Luis, soy yo, profe. Sí, sí. ¿Duda? ¿No tienen ninguna duda? Por lo menos yo en este momento no, profe, no, nada. Ya. Bueno, yo creo que la prueba va a ser de aplicación, más que nada, como de caso. Voy a tratar de hacerla así. Pero va a estar relacionado directamente la primera parte, que es compuestos fenólicos, con la segunda, que es microoxigenación. ¿Ya? Pueden haber preguntas, por ejemplo, ¿qué regularía usted en un microoxigenador si lo quisiera echar a andar? Es una pregunta. Entonces tú me tienes que decir, pucha, primero, saber el tipo de vino, ¿cierto? Para ver cómo está fenólicamente. Segundo, saber qué dosis de oxígeno voy a aplicar. Poner un manómetro de presión en una bombona. Instalar el difusor que esté limpio, ¿cierto? Con la cápsula porosa. Meterlo en la cuba. Y regular la dosis, la frecuencia, el tiempo y la cantidad de vino al cual voy a microoxigenar. Por último, degustar la cuba constantemente para ver cómo va evolucionando, para definir el tiempo que voy a dejar el microoxigenador. Ahí tienen
más o menos algo. Profe, ¿y la prueba va a tener el desarrollo? No lo sé todavía. Como les dije, no he hecho nada en la prueba. Yo creo que recién el fin de semana la voy a hacer. Si hay desarrollo, pueden ser a lo mejor preguntas cortas, no muy largas. A lo mejor alguna alternativa de completar o términos pareados, no sé. Sinceramente no lo sé porque la materia no es tan fácil como para hacer la prueba. ¿Ya? Pero entra todo esto y ya la segunda tanda o la segunda prueba nos metemos directamente en el role y en la analogía, ya en barrica y eso. Así que eso. Si no hay dudas, creo que estaríamos hasta acá para no meter nada más y ya nos quedaría la prueba el lunes. Les di 3 tareas, o 4, si mal no recuerdo, para que la investiguen, porque alguna pregunta de esas tareas va a ir en la prueba. Y la prueba sería el lunes la vamos a dejar que vamos a comenzar a las 11 para que se conecten bien todos. ¿Ya? Eso. Lo otro, escucha, convérsenlo entre ustedes para ver si podemos hacer la actividad práctica presencial. Igual yo voy a consultar con Natalie si es que la podemos hacer, si me autorizan, ¿ya? Sería mucho más entretenido hacer esa degustación de los ensayos presencial, más que mandarle el kit. Ahora los kits también los puedo armar y mandar, pero como son pocos, yo creo que sí es viable poder hacerlo a ustedes presencial, creo yo. Pero véanlo entre ustedes para que no se sientan pasados a llevar de que el profe me está obligando a ir cuando yo no quiero ir o no puedo ir, no sé qué cosa. Porque uno que no pueda venir, ya lo hago vía kit. Pero también dependo mucho de Natalie que me dé la autorización. Entonces, primero voy a preguntar a Natalie, oye Natalie, ¿me autoriza a poder hacer esta actividad en forma presencial? Si me dicen que sí, la segunda etapa es hablar con ustedes si es que están todos de acuerdo, y si ya esas dos cosas convergen, nos ponemos de acuerdo para juntarnos acá a la universidad para hacer esa degustación de los ensayos con chip que los tengo preparados hace 3 semanas ya en bodegas y solo faltaría degustar. ¿Ya? ¿Sí? ¿No? ¿Ya están por ahí? Sí, profe. Yo encuentro que sería súper entretenido ir a la U. Ya. Bueno, voy a consultarlo con Natalie, incluso la voy a llamar ahora, a ver si me contesta para ver qué me dice, y les comento el día de la prueba, les puedo comentar cómo me fue. Y ahí les pregunto a ustedes en qué parada están también. ¿Ya? Eso, no hay más. Si estaríamos ok por hoy día, así que estudien nomás para la prueba para el próximo lunes, ¿no? Si es que no hay duda. Entonces, vamos a dejar de compartir. Vamos